Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre qué forma parte del costo de inventario. Aquí te hago la mención de que recordemos que estamos trabajando bajo el IASB, bajo las normas internacionales de contabilidad, actualmente normas internacionales de información financiera para las grandes empresas y también para las pymes trabajamos con la sección 13 NIF para pymes. Te voy a dejar en la cajita de información el enlace si quieres documentarte correctamente, adecuadamente, completamente con las normas, el enlace a la NIF 2 y el enlace a la sección 13 de la NIF para pymes. ¿Qué forma parte del costo? ¿Qué comprende el costo cuando vamos a hacer el registro contable? El costo de los inventarios, de acuerdo a las normas contables mencionadas, comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se hayan incurrido para darles la condición y ubicación actual. Así, tenemos que cuando vamos a adquirir la mercancía, generalmente el proveedor nos emite una orden de compra, donde se establece el número de unidades que queremos comprar y el costo unitario de cada unidad. A ese monto, que sería lo que es el precio de compra, hay que sumarle determinados elementos. No siempre se suman, hay ocasiones en lo que únicamente se considera como costo de inventario el precio de compra, pero hay ocasiones en las cuales hay que sumarle otros elementos. Esto ocurre principalmente cuando se importa mercancía, es decir, cuando el proveedor está ubicado geográficamente en otro punto y es necesario que haya todo un proceso de importación que incluye lo que sería la parte legal de aduanas, la parte de transporte, la parte de seguros o flete. Todo este proceso forma parte o debe incorporarse al costo. Entre estos elementos se encuentran, tal como te estoy colocando por acá, lo que sería el precio de compra, y al precio de compra vamos a sumarle aranceles de importación y otros impuestos no recuperables. ¿Esto cuando ocurre? Los impuestos de importación y aduana, esto se refiere a aduana, son aquellos que deben pagarse, depende de los acuerdos con los que se llegue con el proveedor, los impuestos de aduana de salida, es decir, aquellos en los que se incurre para que la mercancía pueda salir o pueda ser embarcada por los distintos medios de transporte que existen. Desde la salida, esos impuestos de aduana pueden ser asumidos por el comprador o pueden ser asumidos por el proveedor de la mercancía. En el caso de que sean asumidos por quien está adquiriendo la mercancía, por el comprador, se suma el impuesto de aduana, el impuesto de importación desde la salida, más el impuesto de importación de llegada, es decir, para poder nacionalizar la mercancía y que pueda llegar al almacén de la empresa. Si el acuerdo con el proveedor es que el impuesto aduanal o los aranceles van a ser asumidos por el proveedor, los de la salida de la mercancía del país de origen van a ser asumidos por ellos y la empresa solamente tiene que asumir el impuesto de llegada, pues es la condición de la compra, las pautas que se establecen para la compra, pero es eso, esos impuestos no recuperables, impuestos de aduana, impuestos de importación, que van a depender del país donde nos encontremos. Esas tasas, esos aranceles dependen del país. No todos los países tienen los mismos aranceles y no todos los productos tienen los mismos aranceles, ¿sí? Entonces, eso va a depender del país donde estemos. Pero sepan que cualquier impuesto aduanal o de importación forma parte del costo del inventario. ¿Qué no forma parte del costo de inventario cuando hablamos de impuestos? Los recuperables. ¿Y cuáles son los recuperables, profesora? El IVA, por ejemplo. El impuesto al valor agregado o al valor añadido que ya hemos estudiado, ese impuesto, fíjense, piensen en lo que es la contabilidad y lo que ya hemos visto, que eso inclusive va a otra cuenta distinta, a una cuenta de activo cuando es crédito fiscal, a una cuenta de pasivo cuando es débito fiscal. El IVA que atañe a un proceso de compra de inventario es el IVA crédito fiscal. Y ese crédito fiscal es activo, pero no va a la cuenta de inventario, no se registra o forma parte del costo del inventario, va a una cuenta distinta. ¿Por qué? Es un impuesto recuperable. Recuperar en el sentido de que se puede compensar. ¿Con qué se compensa? Con el IVA débito fiscal o el producto de la venta.
Entonces, ese impuesto que sea recuperable no forma parte del costo. Tenemos que estar pendientes de lo que nos indica la norma impuestos no recuperables. En cuanto a lo que serían los fletes de la mercancía, los fletes son los costos de transporte, ¿sí? Y aquí les voy a hacer la mención de dos tipos de fletes. Antiguamente se estudiaban más, pero hoy en día resumimos en dos tipos. En cuanto a los fletes, ya te acabo de colocar aquí los dos tipos de fletes más comunes que existen en la actualidad, y son los llamados LAB, libre a bordo. Los libre a bordo, puerto de embarque, y los libre a bordo, puerto de destino. Los de puerto de embarque se refieren a que el comprador debe asumir todos los costos de envío de la mercancía o del producto terminado considerado inventario. Los libre a bordo, puerto de destino indican que el vendedor, en este caso el proveedor de la mercancía, es el que va a asumir todos los costos de envío de la mercancía hasta que llega al almacén de la empresa que está adquiriendo ese inventario. Entonces recuerden, fletes son los costos de transporte, lo que llamamos gastos de envío, forma parte del costo del inventario. Tenemos por acá seguros. ¿Por qué seguros? Seguros, el seguro de la compra del inventario forma parte, ese gasto de seguro forma parte del costo del inventario. ¿Por qué forma parte del costo del inventario? Porque muchas veces, cuando sobre todo se importa mercancía, queremos que esa mercancía, esa materia prima o producto terminado, llegue en las mismas condiciones en las cuales se pactaron o se combinó la compra con el proveedor. Las mismas características físicas, las mismas características intrínsecas de los productos o de la materia prima. Entonces, para asegurarnos, tal como el nombre indica, para estar tranquilos sobre la calidad y la cantidad de la mercancía que va a llegar al almacén de la empresa, se contratan las pólizas de seguro. Ese costo de la póliza o de la prima forma parte del costo del inventario. No está por fuera, no es una cuenta nominal que va en otro rubro del estado de resultados, no, forma parte del costo del inventario. Otros costos directamente atribuibles. La norma nos menciona que podemos tener otros costos directamente atribuibles. Por ejemplo, si hace falta pagar porque estamos importando mercancía de China, inclusive el proceso de negociación que se podría hacer, una traducción de un documento, podría formar parte del costo de inventario. ¿Sí? Esos documentos que tienen que ser traducidos, las facturas, etcétera, etcétera. En caso de que ocurrieran, eso formaría parte del costo del inventario. Y luego tenemos aquí elementos que restan dentro del costo de inventario. ¿Qué resta? Generalmente los descuentos y las rebajas que en compras. Recuerden que ya la parte de costo de ventas ya lo vimos, y dentro del costo de ventas en el estado de resultados teníamos descuentos y rebajas en compras. Forma parte del costo del inventario. Si llegaran a existir devoluciones, se restaría también para el costo de la venta. Entonces hay que restar descuentos o rebajas. Recapitulando, ¿qué forma parte del costo? Lo que indica el monto de la factura, que es el precio de la compra, el valor de la compra. Ese sería un costo histórico. Luego tendríamos que sumar distintos elementos. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, los impuestos arancelarios, los impuestos aduanales y otros impuestos que sean no recuperables. Los fletes, en el caso que los fletes tengan que ser asumidos por el comprador de la mercancía, por la empresa que está adquiriendo el inventario. Los seguros, si existieran, y otros costos. Y restaríamos los descuentos y las rebajas. Cualquier duda o comentario, por favor me lo dejas acá abajo. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase.